Hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas clave de cualquier vivero forestal, la propagación vegetativa. Y en concreto, nos vamos a centrar en una de sus técnicas más fundamentales y desde luego más extendidas, el estaquillado. El objetivo es, ni más ni menos, ser capaces de crear una planta genéticamente idéntica a su progenitora a partir de un simple fragmento, o sea, un clon perfecto. Y todo esto sin necesidad de semillas, sin que intervenga la reproducción sexual. Pero claro, para poder dominar una técnica así, primero hay que entender la ciencia que hay detrás, qué es lo que la hace posible, ¿verdad? Así que vamos a explorar esos principios biológicos que nos permiten multiplicar las plantas de esta manera. A ver, pongamos esto en perspectiva. Por un lado, tenemos la reproducción sexual, que como sabemos, mezcla los genes de dos progenitores para crear un individuo completamente nuevo y distinto. Pero por otro lado, lo que nos ocupa hoy, la propagación vegetativa, es esencialmente una clonación. Lo que hacemos es transferir el genotipo íntegro de la planta madre, asegurándonos así de obtener una copia exacta. Y aquí está la palabra clave, el concepto que lo explica todo, la totipotencia celular. Es una capacidad realmente asombrosa. Significa básicamente que una sola célula de una planta, si le damos las condiciones adecuadas, tiene dentro de sí toda la información genética necesaria para regenerar una planta entera, con sus raíces, su tallo, sus hojas, todo. Claro que esta regeneración no pasa en cualquier parte de la planta, ¿eh? Se concentra en unas zonas muy específicas que llamamos meristemáticas, que son como las fábricas de crecimiento de la planta. Hablamos de las yemas, del cambium o incluso de los tejidos que se forman para cicatrizar una herida. Es ahí donde se activa todo este potencial. Entonces, ¿por qué usamos esta técnica? Aunque la propagación por semilla es fundamental para la diversidad genética, la propagación vegetativa nos da unas ventajas estratégicas que son invaluables. Es absolutamente crucial si queremos conservar un genotipo de élite, por ejemplo, o para multiplicar especies que tienen problemas con sus semillas, y por supuesto para cortar los ciclos de producción y garantizar que todas las plantas sean homogéneas. Y con esta base ya clara, ahora sí, vamos a meternos de lleno en la técnica de propagación vegetativa de mayor interés en el mundo forestal, el estaquillado, que a veces también se llama esquejado. El proceso, en realidad, se puede resumir en 3 pasos fundamentales. Primero, la selección. Elegimos una planta madre que esté en condiciones óptimas. Segundo, la extracción. Cortamos una porción de esa planta. Y finalmente, la inducción. La ponemos en unas condiciones que la obliguen a formar sus propias raíces y así convertirse en un individuo independiente. Y aquí entra en juego otro término fundamental que tenemos que manejar, la rizogénesis. Es simplemente el proceso de formación de raíces nuevas. Pero la palabra clave aquí es adventicias. Es crucial porque significa que estas raíces no nacen del embrión de una semilla, como sería lo normal, sino que se generan de nuevo a partir de tejidos que no son raíz, como puede ser un tallo. Y aunque en teoría se podrían usar estaquillas de raíz o incluso de hoja, seamos claros, en el viverismo forestal eso es casi anecdótico. El foco está puesto, de forma casi absoluta, en las estaquillas que se obtienen de porciones de tallo. Muy bien, nos centramos en las estaquillas de tallo. Pero, ¿son todas iguales? Pues no. Su clasificación va a depender de su grado de lignificación, o lo que es lo mismo, de lo madura y dura que esté esa madera en el momento en que la cortamos. En esta tabla lo vemos muy claro. Hay 3 categorías principales. Fijaos en la relación. Las estaquillas leñosas, que se cogen cuando la planta está en reposo, enraizan rápido. Las semileñosas, que se toman a mitad de verano, tienen un proceso más lento. Y las de madera suave, o herbáceas, que son de primavera-verano, también enraizan rápido, pero son, con diferencia, las más delicadas de manejar. Vamos con las primeras, las leñosas. Estas se sacan de tallos ya maduros, totalmente lignificados, durante la parada invernal. Suelen tener una longitud de unos 15 o 20 centímetros. Y, un dato muy importante, su dureza y su estado de reposo permiten que las podamos almacenar en frío durante un tiempo, antes de ponerlas a enraizar. Y aquí vemos cómo se preparan. Además del corte simple, existen variantes como la estaquilla de talón o en T. ¿Qué significa esto? Pues que en la base del esqueje se deja una pequeña porción de la madera de la rama más vieja de la que salía. Este pequeño talón a menudo mejora y acelera bastante la emisión de raíces. Pasamos ahora a las semileñosas. Estas se cogen de los brotes del mismo año cuando la base del tallo ya ha empezado a endurecerse, pero la punta sigue tierna. Son muchísimo más vulnerables a secarse, por lo que es impensable almacenarlas, y exigen unas condiciones de humedad y temperatura muy controladas para que salgan adelante.
Este es un ejemplo perfecto. Como se ve en la imagen, estas estaquillas suelen conservar algunas hojas, y es absolutamente fundamental recortar una parte de esas hojas, a veces incluso la mitad de cada una, para reducir al mínimo la pérdida de agua por transpiración. Ese es el principal riesgo y la causa de la mayoría de los fracasos. Bien, ya hemos visto los tipos, pero ahora viene quizá lo más importante. Analizar en detalle los factores que marcan la diferencia entre que el proceso funcione o que sea un completo desastre. Aquí, la precisión en cada paso lo es todo. Y todo, absolutamente todo, empieza en la planta madre. Su elección es crítica. Tiene que estar sana y, algo muy importante, no ser demasiado vieja, porque la capacidad de enraizar disminuye drásticamente con la edad de la planta. Además, la recolección siempre a primera hora de la mañana, cuando los tejidos están más hidratados y, por supuesto, con herramientas desinfectadas y perfectamente afiladas. Incluso algo que puede parecer tan simple como el corte tiene su técnica y es fundamental. El corte de arriba, el superior, se hace recto, justo por encima de una yema. Sin embargo, el de abajo, el quirán terrado, se hace en bisel justo por debajo de otra yema. ¿Por qué? Pues porque este corte inclinado aumenta la superficie de cambium que queda expuesta, que es precisamente la zona por donde se van a empezar a formar las nuevas raíces. Y esto nos lleva a un principio biológico que es sencillamente fascinante. La polaridad. El trozo de tallo o la estaquilla sabe cuál era su parte de arriba y cuál su parte de abajo. Tiene memoria de su orientación. Incluso si la plantásemos al revés, las raíces siempre intentarían salir por el extremo que originalmente apuntaba al suelo, y las yemas y brotes por el extremo que apuntaba al cielo. Perfecto, ya tenemos la estaquia seleccionada, recolectada y cortada de la manera correcta. Ahora, ¿cómo la ayudamos a enraizar? Vamos a ver qué factores externos se pueden manipular para crear ese ambiente idóneo. Aquí no hay un único truco, es una combinación de varios elementos clave. Por un lado, a menudo se aplican hormonas de enraizamiento, principalmente auxinas, para darle un empujón al proceso. Por otro, un control ambiental muy estricto, una humedad altísima, que se consigue con riego por nebulización, una temperatura y una luz adecuadas, y por supuesto, un sustrato que dé soporte, pero que a la vez permita la aireación y no se encharque. Al final, lo que vemos en una imagen como esta es la culminación de todo lo que hemos hablado. Es la prueba de que el dominio de cada una de estas variables, desde la elección de la planta madre hasta el último detalle del ambiente de enraizamiento, es lo que permite replicar a gran escala esos ejemplares con características genéticas de élite. Y claro, todo esto nos deja sobre la mesa una pregunta de fondo, una reflexión fundamental para la gestión forestal. ¿Dónde ponemos el equilibrio? Entre, por un lado, la necesidad de conservar y multiplicar estos genotipos sobresalientes y, por otro, la obligación de mantener la diversidad genética, que es, en última instancia, lo que garantiza la resiliencia y la salud de nuestros ecosistemas a largo plazo. Hola a todos, hoy nos vamos a sumergir en algunas de las técnicas de propagación vegetativa más especializadas. También veremos la gestión de recursos que es indispensable para poder llevarlas a cabo en los viveros forestales. Claro, la propagación por semilla es la base de todo, pero la silvicultura moderna a menudo nos pide ir un paso más allá. Necesita métodos más avanzados que nos permitan conseguir objetivos muy específicos, que la reproducción sexual pues no siempre nos puede garantizar. Y aquí es donde entra la pregunta clave, ¿no? Cuando lo que necesitamos es mantener intactas las características de un genotipo que es sobresaliente, o cuando queremos reproducir especies que apenas dan semilla viable, pues hacen falta otras herramientas. Este es justo el reto que vamos a analizar hoy. Bien, pues vamos a meternos de lleno en la primera categoría de técnicas. Estas se basan, como su nombre indica, en la división física y directa de estructuras que ya existen en la planta para generar individuos completamente nuevos. Empezamos con la división de matas. A ver, esta es una técnica muy directa, ideal para esas especies que forman macollas, es decir, un conjunto muy denso de tallos que salen de una misma base. El momento ideal para hacerlo suele ser justo después de la floración, que es cuando el crecimiento de las raíces está a tope. Fijaos, en esta imagen se ve el proceso perfectamente. Se saca la planta madre del sustrato y con mucho cuidado se van separando los brotes nuevos que ya tienen su propio sistema de raíces. Cada una de estas partes es, en esencia, un clon, listo para ser trasplantado y seguir con su vida. Dejamos la división de matas y pasamos a otra forma de multiplicación directa, que en realidad aprovecha una estrategia de supervivencia de la propia naturaleza. Estamos hablando de órganos que no solo guardan reservas de energía, sino que son auténticas unidades de propagación en sí mismas.
Lo que vemos en esta tabla es muy interesante, es la pura diversidad de estrategias. Tenemos por un lado los bulbos y los cormos, que crecen principalmente en vertical, el tubérculo con un crecimiento más contenido, y el rizoma, que se expande de forma horizontal. Cada uno de ellos es un tallo modificado, una adaptación perfecta para sobrevivir y para multiplicarse. Y aquí, en estas imágenes, la diferencia estructural salta a la vista. A la izquierda, el bulbo, que está formado por hojas modificadas, carnosas, que llamamos escamas, y a la derecha, el cormo, que es una base de tallo sólida, engrosada. La función es similar, pero su anatomía es diferente, y conocerla es clave para manejarlos bien en el vivero. Bueno, pues ahora damos un salto importante. Dejamos atrás el campo y el invernadero para entrar en un entorno de máxima tecnología y control, el laboratorio. Aquí es donde ocurre la magia de la micropropagación. A ver, el concepto fundamental del cultivo in vitro es la capacidad de regenerar una planta entera a partir de un trocito minúsculo de tejido, lo que llamamos un explanto. Todo esto pasa en un medio de cultivo artificial, dentro de un recipiente estéril y con unas condiciones ambientales que están controladas al milímetro. Es la totipotencia celular, en su máxima expresión. Esta imagen, bueno, es que le explica todo, ¿verdad? A la derecha tenemos un callo, que es una masa de células vegetales sin diferenciar. Y con el estímulo adecuado de hormonas y nutrientes, ese callo es capaz de organizarse y regenerar una plántula completa, como la que se ve a la izquierda. Es el viaje de lo micro a lo macro. Y las ventajas son desde luego enormes. A nivel productivo, la velocidad de multiplicación es exponencialmente mayor que con los métodos de siempre. Desde el punto de vista genético, nos permite fijar mejoras en una sola generación, clonar individuos de élite, rescatar especies amenazadas e incluso rejuvenecer los tejidos. Vale, vamos a ver ahora con más detalle cuáles son las vías de regeneración que se siguen y las condiciones ambientales tan precisas que necesita esta tecnología para funcionar. Básicamente hay dos rutas principales. Por un lado, la organogénesis, que es inducir la formación de órganos, tallos, raíces, directamente desde el explanto. Y por otro, la embriogénesis somática, que es un proceso más complejo donde se forman unas estructuras muy parecidas a embriones, los llamamos embrioides, a partir de células normales, sin que haya habido fecundación. Cada vía tiene sus aplicaciones y funciona mejor para unas especies u otras. Y esto es importantísimo. Algo que tiene que quedar clarísimo. Aquí no hay margen de error. La asepsia tiene que ser absoluta. Un solo microorganismo, una bacteria, un hongo que contamine la muestra puede arruinar un lote de cultivo entero. Es un trabajo de precisión casi quirúrgica. Y precisamente por eso, para garantizar esa asepsia, todo el trabajo de manipulación de los explantos se hace en cabinas de flujo laminar. Lo que hacen estas cabinas es crear una cortina de aire estéril que protege el material vegetal de cualquier cosa que pueda haber en el ambiente del laboratorio. Pero no solo se trata de asepsia. El control del ambiente es milimétrico. Las cámaras de cultivo mantienen una temperatura constante, un fotoperiodo muy específico para estimular el crecimiento, una humedad relativa controlada y un pH del medio de cultivo que se mueve en un rango muy estrecho. Cada variable está optimizada al máximo. Claro, toda esta tecnología a punta no sirve de nada si no hay detrás una gestión y una coordinación de recursos, tanto humanos como materiales, que sea extremadamente precisa. Todo, absolutamente todo, arranca en la planificación. La demanda que se estima, o sea, cuántas plantas se necesitan producir, es lo que va a dictar la escala de toda la operación, cuánto personal cualificado se necesita, qué equipamiento hace falta y qué volumen de material consumible hay que gestionar. Y dentro de ese equipo, los roles están muy definidos y especializados. Por un lado está el técnico cualificado, que supervisa toda la operación. Luego el técnico de seguimiento, que se dedica a valorar cómo va la propagación, si está funcionando. Y finalmente el técnico de laboratorio, que es el gran especialista en ejecutar los protocolos más dedicados, desde preparar los medios hasta manejar las hormonas. Esta frase de verdad es que es el resumen perfecto. Por muy buena que sea la técnica que tengamos, sin una coordinación impecable de personas, materiales y tiempo, la producción a gran escala es simplemente inviable. La gestión es el pilar que lo sostiene todo. Y para terminar, vamos a dejar una reflexión en el aire. En un escenario como el actual, con el cambio climático y la necesidad de conservar los recursos genéticos de nuestros bosques, la pregunta ya no es si se van a usar estas técnicas, sino cuáles van a dominar y cómo las vamos a integrar para asegurar que nuestros bosques sean más resilientes y productivos. La respuesta, la verdad, se está escribiendo ahora mismo. Continuamos nuestro análisis de la propagación vegetativa. Hoy vamos a centrarnos en dos técnicas, digamos, más avanzadas y muy decisivas en el vivero forestal, el acodado y el injertado. Vamos a verlas en profundidad. Bien, pues empezamos con la primera gran técnica, la propagación por acodado. ¿En qué consiste exactamente?
Pues en esencia es el arte de inducir la formación de raíces en un tallo mientras éste sigue, y esto es clave, unido a la planta madre. El concepto, como vemos aquí, es bastante claro. Se trata de conseguir que un tallo o una rama emita raíces adventicias al ponerlo en contacto con un sustrato. Lo fundamental es que la nueva planta se vuelve autónoma, pero solo se separa, solo se corta la conexión una vez que ya ha desarrollado su propio sistema de raíces. Así, claro, nos aseguramos su supervivencia. Para que un acodo funcione no basta con doblar una rama y enterrarla. Hay que controlar una serie de condiciones, y son bastante específicas. Primero, es crucial interrumpir el flujo de savia elaborada. ¿Cómo? Con un corte, una herida. Esto hace que se acumulen ahí mismo carbohidratos y hormonas, las auxinas, que son las que van a disparar la formación de raíces. Además, podemos ayudar aplicando nosotros hormonas. Y, por supuesto, la humedad y la oscuridad son vitales. La falta de luz, la etiolación, estimula muchísimo el desarrollo radicular. Y un último punto que es de pura lógica biológica. Siempre funcionará mejor con tejido joven. Las ramas que no estén muy lignificadas son mucho más plásticas y tienen mayor capacidad para enraizar. Vale, vamos con el primer tipo de acodo. Es el acodo aéreo. Y su nombre, la verdad, es bastante descriptivo. Todo el proceso, desde el corte hasta el enraizamiento, ocurre en la parte aérea de la planta, en una rama, sin que toque el suelo. Veamos el proceso paso a paso. Se suele hacer a principios de primavera, cuando la planta está despertando. Lo primero es hacer una incisión, un anillo, para cortar el floema pero sin dañar el xilema. Justo ahí se aplica un sustrato húmedo como turba o musgo, a menudo enriquecido con hormonas de enraizamiento para acelerar el proceso. Luego se envuelve todo con un plástico negro o papel de aluminio. ¿El objetivo? Mantener la humedad constante y crear oscuridad total. Y ya está, solo queda esperar. Después de varios meses, cuando vemos que se han formado suficientes raíces dentro del paquete, se corta la rama justo por debajo de las nuevas raíces y ya tenemos una planta nueva lista para trasplantar. Es una técnica muy útil para especies como el castaño o el laurel. Pasamos ahora al acodo bajo. El principio biológico es exactamente el mismo que en el aéreo, pero la ejecución es diferente. Aquí, como es lógico, la rama que vamos a hacer enraizar se entierra directamente en el suelo o en un sustrato preparado. Y dentro del acodo bajo no hay una sola forma de hacerlo. Existen varias modalidades, cada una pensada para adaptarse al tipo de planta con la que estamos trabajando. Vamos a ver las principales: el acodo en punta, el acodo por acostado, el acodo en montículo y el acodo en trinchera. Cada uno tiene su porqué. Aquí podemos ver dos de estas técnicas en detalle. A la izquierda está el acodo en punta. Es el más sencillo y es ideal para plantas con tallos muy flexibles, como las zarzamoras. Literalmente se coge la punta de una rama, se dobla hasta el suelo y se entierra unos centímetros. Enraiza muy fácil. A la derecha, en cambio, tenemos el acodo en montículo. Esta es la solución para el problema opuesto: plantas con ramas muy rígidas. ¿Qué se hace? Se corta la planta madre muy baja para forzarla a emitir muchos brotes nuevos desde la base. A medida que estos brotes crecen, se va amontonando tierra sobre ellos, creando un montículo. Al estar en oscuridad y humedad, esos brotes se enraizarán. Es una técnica muy usada, por ejemplo, en patrones de castaño. Y luego tenemos el acodo en trinchera. Este es un método, digamos que es para producción a mayor escala. La idea es plantar la planta madre casi tumbada y luego fijarla horizontalmente en el fondo de una zanja. Al cubrirla con tierra, cada yema del tallo principal brotará hacia arriba, verticalmente. Y la base de cada uno de esos nuevos brotes, al estar enterrada, desarrollará sus propias raíces. De una sola planta madre podemos sacar muchísimas plantas nuevas. Es una técnica que se ve mucho, por ejemplo, con el nogal. Dejamos el acodado y nos metemos de lleno en la segunda gran técnica de hoy, el injertado. Aquí el concepto cambia por completo. Si en el acodo inducíamos raíces en una planta, aquí lo que hacemos es unir partes de dos plantas distintas para que se fusionen y crezcan como si fueran una sola. La definición técnica es fundamental para entenderlo todo. Tenemos dos elementos: el injerto o púa, que es la parte de la planta que nos interesa por sus características, y el patrón o portainjerto, que es la planta que va a aportar el sistema radicular. La clave del éxito de todo esto es conseguir un contacto íntimo, perfecto, entre los cambiums de ambas partes. Si esos tejidos no se tocan, no hay unión posible. Para que un injerto suelde bien, se tienen que cumplir una serie de condiciones biológicas que son innegociables. La primera y más importante, la afinidad. Tiene que haber compatibilidad genética. Segundo, la polaridad. La púa hay que colocarla en su posición natural, con las yemas apuntando hacia arriba. Tercero, como ya hemos dicho, la soldadura. El contacto entre los cambiums tiene que ser máximo para que se forme el callo de unión. Y por último, el vigor. Lo ideal es que patrón y púa tengan un vigor, una edad y un grosor parecidos. Pero no todo es biología interna. Las condiciones externas y cómo hacemos el trabajo son igual de importantes. La época del año es fundamental.
se suele injertar a principios de primavera o a principios de otoño. La temperatura también influye. Una temperatura suave, entre 15 y 30 grados, favorece muchísimo la formación del callo. Y por supuesto, algo que no se puede pasar por alto, la higiene. Las herramientas deben estar limpias, afiladísimas y desinfectadas. Un corte sucio o mal hecho es la puerta de entrada a enfermedades. Muy bien. Ahora que tenemos claros los fundamentos biológicos y los condicionantes, vamos a ver los tipos de injerto más comunes en el vivero, porque hay bastantes técnicas y cada una tiene su momento y su lugar. Empezamos con uno un tanto particular, el injerto de aproximación. Su característica principal es que las dos plantas que vamos a unir se mantienen con su propio sistema de raíces durante todo el proceso. Solo se separan cuando la unión está totalmente garantizada. La técnica es la siguiente. Se eligen dos ramas de las dos plantas. Se hace un rebaje en cada una quitando un trozo de corteza hasta exponer el cambium. Se juntan esas dos heridas cara a cara y se atan con fuerza. Pasado un tiempo, cuando la unión ya es un hecho, se realizan dos cortes. Se elimina la parte superior del patrón y la parte inferior de la púa. Es una técnica muy útil para cosas como reparar heridas grandes o reforzar una rama débil. Vale, siguiente tipo, el injerto de yema. Aquí la púa se simplifica al máximo. No es un trozo de tallo, es simplemente una yema, una sola con un pequeño trozo de corteza y a veces de madera. Y dentro del injerto de yema hay varias modalidades. Aquí vemos dos muy interesantes. Arriba, el de canutillo o anillo. Este es muy típico del castaño. Se saca un anillo completo de corteza con la yema y se sustituye por un anillo de las mismas dimensiones que hemos quitado del patrón. Abajo tenemos el injerto de chip o de astilla. La gran diferencia es que aquí la yema se saca con una pequeña porción de madera. Ese chip le da más cuerpo y facilita el contacto del cambium. Llegamos ahora al injerto de púa, que es, sin duda, el grupo de técnicas más común y extendido en viveros forestales. Aquí sí, la púa es un trozo de tallo del crecimiento del último año, de unos 8 o 10 centímetros, que suele llevar 2 o 3 yemas. Y dentro de los de púa, uno de los reyes es el injerto de hendidura. Es muy robusto y con un alto porcentaje de éxito. La operación es sencilla. Se corta el patrón, se le hace una hendidura en el centro y ahí se inserta la púa, que previamente hemos tallado en forma de cuña. Lo más importante, como siempre, es hacer coincidir los cambiums de la púa y del patrón, al menos por un lado. Es una técnica muy versátil, funciona genial en coníferas como pinos y abetos y también en frondosas como el castaño. El injerto de hendidura tiene, a su vez, dos versiones principales. La hendidura simple, con una sola púa, es perfecta para patrones de un diámetro no muy grande. Pero si el patrón es bastante más grueso que la púa, se recurre a la hendidura doble. Se meten dos púas, una en cada extremo de la hendidura, así nos aseguramos de que el contacto cambial sea bueno en ambos lados, y aprovechamos todo el vigor del patrón. Bien, después de ver toda esta complejidad, cabe preguntarse, ¿por qué es tan importante el injerto en el mundo forestal, si es una técnica cara y laboriosa? Pues las razones son de mucho peso. Permite crear huertos semilleros clonales, lo que acelera la producción de semilla de alta calidad genética. Es la única forma de propagar genotipos muy valiosos, ya sea por su madera o porque están en peligro. Sirve para adaptar una especie a un suelo que no le va bien. Y por último, es la solución para reproducir clones que son imposibles de enraizar por esqueje. Y al final, todo lo que hemos explicado hoy, tanto para el acodado como para el injertado, gira en torno a un único protagonista, el cambium. Ese tejido finísimo, esa capa de células meristemáticas que está entre la madera y la corteza. Esas células son las que tienen la increíble capacidad de dividirse y de diferenciarse para crear nuevas raíces, o para formar un callo que una para siempre dos plantas distintas. Es, sin duda, el motor biológico de todo este proceso. Así que, como hemos visto, no estamos hablando solo de técnicas de vivero. Estamos hablando de herramientas estratégicas de primer nivel. Dominar la unión de tejidos nos permite pensar en la conservación de genotipos únicos, en diseñar bosques más resilientes o en adaptar nuestras especies a un futuro incierto. La reflexión final que queda en el aire es, con estas herramientas en la mano, ¿qué genotipos forestales clave deberíamos estar preservando o adaptando ya mismo pensando en el futuro?